Un saludo para todos mis queridos hermanos, amigos, a todos aquellos que desean estudiar durante esta semana y repasar juntos, profundizar el estudio de la lección de escuela sabática especialmente para líderes, para pastores y sus familias, para ancianos, sus familias, diáconos y diaconisas, para todos aquellos a quienes Dios le ha colocado una importante responsabilidad de guiar, de proteger y de alimentar la grey. La lección de escuela sabática de esta semana se titula Enséñanos a orar y está basada en el texto que encontramos en Lucas el capítulo 11, el versículo 1. Dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Puedo sentir lo que sintieron los discípulos aquel día, cuando finalmente fueron movidos a hacer la pregunta y a solicitarle a su maestro, a requerirle de su rabí, lo más importante que un líder debe aprender. Porque usted es líder, usted es pastor, usted es anciano de iglesia, diácono, diaconisa. Cada día usted se encuentra enfrentando dificultades y muchas veces luchando contra el enemigo. Y ante esa gran lucha y esfuerzo que usted hace en forma privada y muchas veces en forma pública, usted siente lo mismo que sintieron los discípulos. Siente que sus fuerzas no son suficientes y que necesita llegar a aprender a orar como lo hacía Jesús. Aquella oportunidad fue un momento histórico en la vida de aquellos líderes que estaban aprendiendo de sus maestros. Ningún líder puede ser un buen líder si no sabe orar. Por eso, queridos pastores, la pregunta ¿cómo orar? Es radicalmente importante para nosotros poder alcanzar un nivel mayor en nuestra experiencia como ministros, como ancianos, como diáconos, como diaconisas. Somos nosotros llamados a poder entender la respuesta a esta pregunta y poder aplicarla a nuestra vida para poder avanzar y lograr victorias en nuestra experiencia espiritual. Jesús le responde a estos discípulos con la conocida oración del Padre Nuestro. No obstante, mirándolo durante este trimestre, todos los temas a la luz del libro de los Salmos, me gustaría que profundicemos en la palabra oración, que es la palabra clave, llevándonos a un poco más de lo que se entiende en la vida de Cristo, cuando Jesús, al final de su ministerio y en el momento más crítico de su vida, oró a su Padre, como dice el libro de Mateo capítulo 27, el versículo 46, le oró a su Padre y le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La mayor parte de los comentadores está de acuerdo en pensar que esto en la boca de Cristo es inusitado. ¿Cómo es posible que Jesús, en primer lugar, llame Dios mío cuando Él está acostumbrado a decir Padre mío? La mayoría de las veces que Jesús habla acerca de Dios, lo llama su Padre. Pero aquí, a diferencia de otras oportunidades, está diciendo Dios mío. En segundo lugar, encontramos que el Señor Jesucristo está usando, como diría otra persona, las palabras de un tercero, porque es muy claro que el Señor Jesucristo está llamando al Padre Dios mío porque no está usando sus propias palabras. Está citando a Salmos capítulo 22, el versículo 1. Jesús está citando al salmista cuando en el Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Jesús cita al salmista cuando hace esta oración en el momento más crítico de su vida? La respuesta
La respuesta la encontramos en algunos textos de la Escritura. Permítame leer el primero. El primero está en Romanos capítulo 8, el versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26, según la versión Reina Valera, dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo interesante de este texto es que claramente presenta que nosotros no sabemos pedir como conviene. Hace algún tiempo atrás, hablando con una persona muy cercana, me decía que ha orado a Dios, pero muchas veces no sabe cómo orar. ¿Qué palabras usar para que Dios pueda escucharle? ¿Acaso no has sentido en alguna oportunidad que no sabes cómo argumentar o qué decirle a Dios para que Él responda a tus oraciones? Y la pregunta de los discípulos es tu pregunta hoy. Señor, enséñame a orar. Así que la Escritura claramente muestra, el apóstol Pablo, que muchas veces no sabemos ni siquiera ni cómo pedirlo, ni qué pedir. No sabemos la voluntad de Dios. Así que en ese sentido es el Espíritu Santo el que nos ayuda, querido líder, querido pastor. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender cómo debemos orar. Ahora, es el mismo Espíritu el que le dijo al Señor Jesucristo que tomara el Salmo capítulo 22, lo tomara como suyo y en ese momento pudiera orar. Sin duda alguna Jesucristo habló en hebreo, así como había aprendido desde niño el Salmo 22, y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estamos seguros que Jesucristo lo hizo en hebreo, porque las personas pensó que estaba llamando a Elías. Y la palabra Dios mío en hebreo es muy parecido a Elías. El libro de Marcos, en el capítulo 15, el versículo 34, tomó el hebreo y lo tradujo al arameo, que es el lenguaje del pueblo, y en el capítulo 15, el versículo 34, él lo transliteró, lo encontramos transliterado y dice, Eloi, 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 lema sabachthani. En otras palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos, Mateo están haciendo claro que Jesucristo está tomando las palabras del salmista, inspiradas por el Espíritu Santo, para hacer esta oración a su Padre Celestial. Es muy claro que es una directa referencia, como dice Mesger en el comentario textual del Nuevo Testamento, una referencia directa a lo que era el Salmo 22. Este hombre, Jesús, el Hijo de Dios, muriendo, está usando las palabras inspiradas del Salmo 22. Y la gente pensaba que estaba llamando a Elías, pero no era así. Era que estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, para orar, en otras palabras, estaba usando las palabras inspiradas del Salmo. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Si vamos a la primera parte de la lección de escuela sabática, encontramos que los salmos pueden ser usados en la oración de una manera muy interesante y poderosa. Por ejemplo, nosotros encontramos en la versión Reina Valera 1960, en el Salmo 105, el versículo 5, que dice, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. La palabra juicios es la palabra clave, juicios. La versión Dios habla hoy traduce o amplifica la palabra juicios como decretos. Y lo traduce de esta manera el Salmo 105, versículo 5. Dice, recuerden sus obras grandes y maravillosas, y los decretos que ha pronunciado. Juicios de su boca, decretos, en la versión Dios habla hoy, que has pronunciado. Es lo mismo. En otras palabras, los salmos están haciendo referencia a los dichos de Dios.
La palabra usada para traducir juicios es la palabra hebrea mishpat. Noten esto, es muy importante, mishpat. Y yo he traducido esta sesión para entender cómo orar, cómo entender el mishpat de Dios. La palabra mishpat hebrea significa decisión, significa juicio, significa clamor, medida, ley, pero también puede significar veredicto o sentencia. En otras palabras, recuerden la sentencia de Dios. Recuerden los dichos de Dios, los decretos de Dios, las decisiones de Dios. Recuerden la palabra de Dios. La palabra o el mishpat de Dios son los decretos, las decisiones inspiradas de Dios. Ahora, si usted comprende esto, querido pastor, querido líder anciano de iglesia, va a entender que cuando Jesús tomó Salmo 22, estaba tomando lo que era el mishpat de Dios. Estaba tomando lo que eran los dichos de Dios, inspirados por Dios, para entonces hacer la oración al Padre. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 13 al 14, nuevamente usa esta palabra y hace referencia a ello cuando Moisés dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y el mishpat o los juicios, para que los pusiesen por obra en la tierra a la cual pasáis a poner posesión de ella. Pasáis a tomar posesión de ella. Moisés está hablando del mishpat de Dios, de los decretos de Dios, de las decisiones de Dios inspiradas por Dios. La palabra de Dios para nosotros no es cualquier cosa. La palabra de Dios está lo que es la voluntad expresada de Dios, los decretos de Dios. En el Salmo 119 encontramos 2 textos poderosos que nos ayudan a entender esto. Salmo 119 dice, no quites de mi boca en ningún momento la palabra de verdad, porque en tus juicios espero, porque en tu mishpat espero, porque en tus decretos, en tus veredictos, en tus estatutos, en tus decisiones yo espero, en tu palabra yo espero. Así que cuando nosotros usamos el Salmo, estamos usando la palabra de Dios, los decretos de Dios. ¿Y qué mejor forma para orar a Dios? Usando su misma palabra, inspirada por el Espíritu Santo, para presentarle nuestros pedidos a Dios. ¿Qué mejor manera pudiera existir? ¿Acaso no está de acuerdo? ¿Me puedes seguir? Si tú estás consciente de esto, querido líder, si te parece esto tan importante, el entender que el mishpat de Dios nos ayuda a orarle a Dios con mayor poder, yo quisiera que puedas decir un fuerte amén. O puedas incluso escribir amén al final de este video. Hay el segundo texto que encontramos en el libro de Salmos es el Salmo 119, el versículo 52, porque el otro es el versículo 43. Versículo 52 dice el salmista, me acordé, oh Jehová, de tus juicios mishpat, antiguos. Y luego dice, y me consolé. Cuando tú te acuerdas de la palabra de Dios, los decretos de Dios, tú te consuelas. Cuando tú lees los salmos y ves lo inspirado de Dios, lo que Dios prometió, tú te consuelas porque su palabra es verdad, ayer, hoy y por los siglos. En la segunda parte de la lección de escuela sabática encontramos lo que es un estudio del Salmo 44. Y aquí yo quiero profundizar ese mishpat de Dios, entendiendo que el Salmo 44, versículo 26 dice, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Ese es su mishpat, ese es su decreto, esa es su decisión. Su decisión es que Dios ha prometido, conforme a su misericordia, redimirte. Y cuando tú crees en ese decreto, en esa decisión de Dios, que como vamos a estudiar en las lecciones futuras, es tan poderosa y profunda, entonces tú serás consolado como lo hemos estudiado.
En la tercera parte de la lección de escuela sabática nos hace referencia al Salmo 22. Ese salmo que hemos estado estudiando, un canto donde se presenta: oh Señor, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Pero yo quiero hacer hincapié que en este salmo no se está mostrando a un Dios lejano, sino a un Dios que es nuestro Dios. Jesucristo tomó las palabras del Salmo 22 para decir: Dios mío. Él era su Dios. Y esta relación inspirada, este mispá de Dios, puede hacer que tú sientas consuelo en medio de la lucha más fuerte, al estar en una cama enfermo, al estar pasando por los problemas más difíciles. Puedes tener la seguridad de que Dios es tu Dios de manera personal. En la cuarta parte de la lección de esta semana nos hace referencia al Salmo 13. Y aquí nuevamente profundiza ese sentimiento de agonía por no ver el poder de Dios mostrarse en su vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido y hemos experimentado o estamos experimentando esta experiencia? ¿Qué mejor forma de hablarle a Dios? Como dice el Salmo 13, versículo 1. Salmo 13, 1 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Permítame ahora presentar ese hasta cuándo, diciendo que el mispá de Dios, en la inspiración del que escribió el Salmo 13, está una certeza de que no existe un siempre de la lucha, de la prueba y del problema. Hay un momento cuando ese cuándo terminará, cuando Dios intervendrá en tu vida. Así que Él está esperando con ansias ese instante. Está diciendo lo que muchas veces nosotros hemos dicho y que tenemos la certeza de que Dios nos va a responder. En la última parte de la lección, en la quinta parte, encontramos el estudio y la referencia del Salmo 61 al 5. Es hermoso lo que nos dice el Salmo. Especialmente el versículo 1 dice: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado. Y luego dice: vuélvete a nosotros. Ese es el mispá de Dios. Inspirado, el salmista clama porque Dios se vuelva a nosotros. ¿Acaso esas tres palabras en español, vuélvete a nosotros, no serían una oración extraordinaria para ti como líder en este día? Vuélvete a mí, oh Dios. ¿Por qué? Porque si usted estudia el Salmo 90, el versículo 11 y 12, usted va a encontrar algo que es lo clave. Y hemos estado estudiando esto en el libro de los Salmos. El Salmo 90, 11 y 12 dice: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Porque vana es la ayuda del hombre. Enfatice eso. Repite conmigo: vana es la ayuda del hombre. Es muy claro que tú y yo, querido pastor, querida familia pastoral, necesitamos recordar que la victoria o la derrota pertenecen a Dios. Y cuando todo llega, cuando hay un desastre, la única esperanza es Dios. Dios es tu esperanza y mi esperanza. Y lo más hermoso es que aunque nosotros clamemos como Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios nunca abandonará a su pueblo. Dios nunca te abandonará a ti, hijo o hija de Dios. Dios nunca te abandonará, diácono o diaconisa. Dios nunca te abandonará, oh líder. Él está comprometido con su mispat, con sus decretos y dichos de su boca para hacer sus promesas una realidad en tu vida. Permítame contar una experiencia, un testimonio. Hace algunos meses atrás, durante varios meses estaba orando para que el Señor pudiera, entre grandes desafíos que tenemos que enfrentar, pudiera darnos un lugar, confirmar un lugar para retiro ministerial. Durante más de 2 meses había estado clamando a Dios. Un día decidí aferrarme a ese mismo de Dios. Decidí
confiar en su palabra y tener un día de ayuno y de oración. Y quiero decirle, después de estar todo el día en la mañana orando y clamándole a Dios, en la tarde recibí esa llamada extraordinaria. Dios me respondió y Dios abrió las puertas y confirmó el lugar. Dios es el mismo Dios del ayer. Es un Dios que está cercano a ti y no te ha abandonado en sus problemas y sus luchas. Él conoce tu hogar, conoce a tus hijos, conoce a tu esposa, conoce tu familia. Y Él desea que puedas tomar su misbad, que puedas tomar los dichos de su boca y clamar a Él en esta hora. Te invito, querido anciano, querido pastor. Recuerda que los jueves en la mañana estamos clamándole a Dios por su Espíritu Santo. Juntos, recuerda que estamos unidos para pedirle que este año Dios pueda darnos un reavivamiento y pueda empoderarnos con su Espíritu Santo. La palabra de Dios está allí, el misbad de Dios está. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Mis amados hermanos y amigos, los invito para que juntos tomemos la palabra de Dios, creamos en su revelación, en su misbad, y en los momentos más difíciles de nuestra vida, levantemos su palabra, oremos a Dios, clamemos, sabiendo que su palabra inspirada son las palabras del Espíritu. Qué mejor forma de orarle a Dios. Que Dios te bendiga durante este día y durante esta semana. Que bendiga a tu familia. Nos vemos la próxima semana.